Acá podemos ver la clase libreta básica. La clase libreta básica modela una libreta con 10 posiciones donde se almacenarán datos de tipo string, como podemos observar acá. Observemos que la estructura del archivo de clase tiene el nombre de la clase. Esta clase no tiene constructor, tiene como atributos un vector llamado nombres de 10 lugares y tiene dos métodos. Los métodos están ubicados después de la declaración de los atributos, como se puede ver acá. Uno de los métodos se llama agregar a libreta, es de tipo público, no tiene ninguna variable de retorno y recibe dos argumentos. Uno de ellos es para contener el nombre que va a almacenar en la libreta. Y el otro contiene la posición, es de tipo entero, determina la posición en la que se va a almacenar el nombre. Observen que el método es muy sencillo, simplemente le asigna la variable nombre que acaba de recibir como argumento a el atributo nombres, que es un vector, en la posición lugar. Esa es la única finalidad que tiene este método. El otro método se llama listar libretas y de la simple observación surge que va a recorrer todo el vector para imprimir por pantalla cada uno de los elementos del vector. ¿Mm? Esa es la función que va a tener este método. Bien, ahí describimos la clase libreta básica. Instanciaremos objetos de esta clase. Podemos ver acá la clase controlador básico, que es una clase principal que instancia objetos libreta básica. De hecho, en la primera línea de la clase vemos que se instancia un objeto libreta básica llamado milibreta. A continuación, se llama al método agregar a libreta y se le pasa el string enso y la posición 3. Lo que debiera hacer el método es almacenar el valor enso en la posición 3, según lo que vimos en la clase libreta básica. A continuación se ejecuta el método listar libreta, que lo que hace es imprimir por pantalla todos los valores. Luego agrega otro valor a libreta, que es Jerónimo en la posición 5, y vuelve a listar. De la ejecución de esta clase, vamos a ejecutar. Vamos a ver el resultado de la ejecución por pantalla. Observemos que después de agregar el valor enso en la posición 3, que está acá, lista todos los elementos hasta el 9, más o menos por acá. Luego agrega el valor Jerónimo en la posición 5 y vuelve a listar los elementos. Este es el elemento agregado y vuelve a listar hasta la posición 9. ¿Mm? Entonces quiere decir que nuestra pequeñísima aplicación que modela una libreta básica estaría funcionando correctamente. Bien, bien. ¿Qué pasa si queremos agregar un nombre en una posición inválida? Entonces si queremos agregar Pedro en la posición 12, nuestro atributo, que es un vector de la clase libreta básica, solo tiene 10 posiciones, del índice 0 al índice 9. La posición 12 no está contemplada. Y si ejecutamos, no existe, y si ejecutamos esta aplicación, seguramente vamos a obtener un error por consola. Y efectivamente así es. Se ejecutan las dos primeras partes, pero en la tercera parte, cuando trata de buscar el índice 12, indudablemente no lo va a encontrar porque no está contenido dentro de los lugares que tiene el vector de atributo de la clase libreta básica, ya que solamente tiene 10 lugares. Bien, ese sería el funcionamiento y la utilización de un vector como un atributo de una clase. Observen que esta clase tiene un montón de falencias. Una, la que acabamos de ver, la de tratar de agregar un elemento más allá de las posiciones de la libreta.
Otra es que al agregar un nuevo nombre en una posición que ya está ocupada, voy a borrar el nombre anterior y jamás lo sabrá la persona que está utilizando la aplicación. Tercero, que está todo hardcoreado para que se graben los nombres y no tiene ningún menú ni nada por el estilo. Digamos que hay un montón de cosas y errores, incluso la validación de las posiciones no está contemplada. Hay un montón de mejoras para hacerle a esta clase, libreta básica, que lo vamos a hacer como parte de las actividades. ¿Mm? Podríamos agregar un constructor también, ¿por qué no? E instanciar el vector en el constructor. Ahora tenemos otra clase, otra clase llamada libreta. La clase llamada libreta también modela una libreta. Tiene diferencias importantes con la clase anterior. La primera de ellas es que tiene un constructor y tiene dos atributos, uno de los cuales es un vector y el otro va a ser un entero que va a ser la cantidad de elementos que tenga el vector. Hay varias cuestiones a tener en cuenta en esta declaración de clase. La primera de ellas es que observen que el vector, si bien se declara en esta línea que está acá, la línea 5, se instancia en la línea 10. En esta línea le decimos al entorno, a Java, que va a haber un vector de tipo string en algún momento. Sin embargo, es con la utilización de la palabra clave new donde se instancia un vector. El vector en este caso se llama nombres, es este mismo, solamente que acá está declarado y acá está instanciado. Bien, dijimos que tiene dos atributos. Uno es el vector, observen que no hay cantidad de elementos, y el otro es la cantidad de registros que va a tener nuestra libreta. El constructor de la clase recibe solamente un argumento que va a ser la cantidad de registros. Entonces, dentro del constructor le asigna cantidad de registros argumento a cantidad de registros atributo. Acá se produce esta asignación. A continuación se instancia el vector nombres, que va a tener una cantidad de registros igual a cantidad de registros argumento, aunque acá también podríamos haber puesto this cantidad de registros porque tienen el mismo valor de tipo entero. A continuación tenemos el método quedalugar. El método quedalugar es de tipo público, devuelve un valor de tipo boolean y vamos a ver para qué sirve. Bien, declara un valor de tipo boolean, una variable de tipo boolean llamada respuesta y la define a falso para empezar. A continuación lo que hace es recorrer el vector desde 0 hasta la cantidad de registros que en su momento se haya declarado cuando se instanció el objeto de esta clase y busca valores null. Si encuentra algún valor null dentro del vector, pone la variable respuesta en verdadero. Una vez que ha terminado de recorrer el vector, devuelve la variable respuesta. ¿Qué es lo que haría este método? Muy sencillo. Nos dice si queda lugar dentro del vector nombres. Si queda lugar, el boolean de respuesta es verdadero. Si no queda lugar, el boolean de respuesta es falso. Esta es la función de este método que está acá. Observen que se podría poner el signo de pregunta después del lugar, sin embargo no se puede porque es un carácter especial para declarar el nombre del vector, pero en realidad el método lo que responde la pregunta de si queda lugar. A continuación tenemos el método agregar a libreta. El método agregar a libreta recibe como argumento una variable de tipo string que se llama nom. Bien, declara la variable lugar, que es de tipo boolean, y qué es lo que devuelve el método que da lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este método agregar a libreta? Lo primero que hacemos es preguntar si en esta libreta queda lugar. Si queda lugar en la libreta, lugar va a ser verdadero. Entonces, lo que sigue a continuación es una estructura condicional donde dice si
queda lugar, o sea, si lugar es verdadero, entonces recorremos el vector con este bloque de código que podemos observar aquí, lo voy a marcar, recorremos el vector hasta que encontremos un valor null dentro del vector. O sea, mientras no encontremos un valor null dentro del vector, lo recorremos. Entonces, mientras sea distinto de null, recorremos el vector. Cuando encontramos el primer null, terminamos de recorrer el vector. ¿Qué es lo que hacemos con esa posición iésima donde hay un valor null efectivamente? Por eso es que dejamos de recorrer el vector. Le asignamos el atributo nombre que es, le asignamos la variable nombre que es la que recibimos como argumento. Ahora es interesante resaltar lo que pasa con la variable lugar. La variable lugar era la que nos decía si quedaba un lugar vacío dentro del vector o no. Entonces, como lugar nos dice si quedaba un lugar vacío, también nos va a decir si fue agregado o no el nombre al vector. Si quedaba un lugar vacío, fue agregado al vector. Entonces, al retornar este método, la variable lugar, también nos está diciendo si nombre fue agregado o no. Supongamos que el vector estuviera completo, entonces, al ejecutar el método queda lugar, el valor de lugar es falso. Entonces, no se ejecuta esta parte del código que agrega el nombre a la libreta y retorna el valor falso, lo que justamente nos dice que no se agregó a la libreta. La idea es que el método devuelva un valor verdadero si es que no fue agregado o falso si no fue agregado. A continuación, y como último método, tenemos el método listar libreta, que lo que hace es lo mismo que en el caso de libreta básica, imprimir los registros por pantalla. Las diferencias que se presentan es que libreta básica tenía una cantidad fija de lugares, en cambio nuestra libreta no tiene una cantidad fija de lugares. Sin embargo, la cantidad de lugares está en el atributo cantidad de registros. Entonces recorremos el vector desde la posición 0 hasta la posición cantidad de registros e imprimimos los valores en pantalla. Analizamos ahora la clase controlador. En esta clase vamos a instanciar objetos de la clase libreta y vamos a almacenar elementos en ella. Bien, lo primero que hacemos es instanciar un objeto de la clase libreta y llamamos a su constructor, a la que le tenemos que pasar como argumento la cantidad de elementos que va a tener nuestra libreta. En este caso es 3. Bien, ya tenemos instanciada una libreta con 3 lugares. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar el nombre Francisco a la libreta y vamos a imprimir el contenido de la libreta por pantalla. Lo mismo vamos a hacer agregando Fernando y agregando Macarena. Y vamos a ver cuál es el resultado de este listado, de estos sucesivos listados por pantalla y las diferencias que guardan con la clase libreta básica. Vemos el resultado de la ejecución del código anterior. Agregamos Francisco y listamos el contenido de libreta. El listado llega hasta la posición número 3, la 1, la 2 y la 3. A continuación agregamos Fernando y volvimos a listar. En el primer caso quedaron 2 lugares vacíos, en el segundo queda un lugar vacío y cuando agregamos el tercer nombre que es Macarena no quedan lugares vacíos. Acá podemos ver las diferencias que hay con libreta básica y vamos a ejecutar, vamos a agregar un nombre más. Recordemos que en libreta básica si agregábamos un nombre más lo que ocurría era que nos daba un error porque nuestra libreta solamente tenía 10 elementos y queríamos agregar en la posición 12, entonces nos daba un error. Bueno, nuestra libreta tiene 3 lugares, 0, 1 y 2. ¿Qué pasa si queremos agregar un tercer elemento? Bien, ejecutamos la aplicación. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Nos da algún error? Observen que no da ningún error. Hemos impreso 4 veces el listado completo. Acá lo tenemos una vez, a ver si lo puedo marcar.
Decía, acá lo tenemos una vez, impreso por pantalla. Luego agregamos a Fernando. Luego agregamos a Macarena. Y después quisimos agregar a Pedro, pero Pedro no se agregó. Sin embargo, no nos dio error. Es lógico que Pedro no se agregue porque solamente tenemos 3 lugares. Sin embargo, no nos ha dado un error por tratar de agregar a Pedro. ¿Por qué será que esto es así? Bien, esa respuesta la van a dar en el práctico. Hemos así ejecutado la aplicación que utiliza objetos de la clase libreta y hemos visto todas sus posibilidades. De hecho, se han utilizado todos los métodos de la clase libreta. Al agregar un elemento, hemos utilizado el método agregar a libreta. El método agregar a libreta necesita del método que da lugar. Y también hemos listado por pantalla los elementos de la libreta. Solo queda una curiosidad por destacar, que tal vez lo hayan notado, son las salidas por consolas que tienen todos los métodos y el constructor. Esto es una práctica mía para poder rastrear el funcionamiento del programa y consiste en lo siguiente. Por ejemplo, en el constructor hago una salida por consola que diga se ha instanciado, en este caso una libreta porque es el nombre de la clase que se ha instanciado. Y en los métodos, en la entrada al método, hago una indicación como en un diagrama de secuencia sobre la clase y el método que se está ejecutando. Al ejecutar el método que da lugar, lo indico de esta manera de la clase libreta. A su vez, cuando los métodos tienen una respuesta, puede incluso indicar el valor de la respuesta, indicando en la clase a la que pertenece y el valor que devuelve y cómo se llama. Si hacemos esto en todos los métodos, repito que es únicamente para poder hacer un seguimiento del flujo del programa y vamos a ver que queda bastante desordenado la ejecución, sin embargo nos permite saber qué es lo que está pasando durante la ejecución. Podemos ver justamente eso, la evolución del programa. Si ejecutamos este programa con estas líneas, vamos a ver en secuencia qué es lo que ocurre. Acá se llama el método agregar a libreta de la clase libreta. Este llama al método que da lugar. El método que da lugar devuelve un valor, que en este caso es true, y así podemos ver cómo se realiza toda la secuencia de la ejecución del código. Cuando no hay problema, no hace falta esto. Cuando empieza a haber problemas de flujo de programa y no sabemos dónde se nos cae la ejecución del programa, esto es muy útil porque nos dice justamente qué método está fallando, qué método está devolviendo un valor que no es el que debiera ser y eventualmente si se produjera un error llegaríamos hasta el método que se llama el que produce el error y ahí veríamos los mensajes de error de Java por consola. Hay plugins que hacen esto, justamente, rastrear el flujo del programa. Son bastante más completos, pero este es bastante más personalizado y es una práctica que tengo para rastrear, sobre todo cuando es código que no está hecho por mí. Cuando me encuentro con código que no es mío, para poder ver la evolución del programa, suelo agregar estas líneas para ver cómo es que se está desarrollando. Tal vez les resulte de utilidad, no es obligación hacerlo, pero es útil cuando las cosas no salen como esperamos.